Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Interior. El tema sobre el cual quiero tratar hoy creo que nos compete a todos y es el de duelo, el proceso de duelo. Y es muy importante tener herramientas para enfrentar esta situación, no para superarlo, como oímos frecuentemente decir, porque creo que en realidad a los duelos nos adaptamos. No es tanto una superación. Se requiere un proceso de elaboración. Y elaborar significa que poquito a poco, día tras día, vamos haciendo algunas cosas que pueden facilitar este proceso. Para algunas personas es como emprender un viaje que no tiene mapa y que solo a medida que lo van transitando, van viviendo las distintas emociones que acompañan este momento tan transformador en la vida que es la pérdida de algo significativo. Me refiero a que los únicos procesos de duelo que vivimos no son por muerte. También tenemos duelos que son por pérdidas, rupturas amorosas, cambio de ciudad, un diagnóstico de una enfermedad y cualquier cosa, una crisis económica o cualquier cosa que nos transforme seriamente la vida puede traer un proceso de duelo acompañándola. Entonces, importante tener herramientas que nos ayuden a transitar por este camino del mejor modo posible. Lo primero, entender que lo que vamos a experimentar es absolutamente personal e íntimo. No hay dos personas que vivan el mismo duelo, aun cuando seamos miembros de la misma familia, porque la relación que teníamos con esa persona fallecida es totalmente distinta. Si consideramos la pérdida de un hermano, por ejemplo, la cercanía o la distancia que tuviera cada uno de los otros hermanos, el papá, la mamá, los abuelos, cada miembro de familia va a tener un duelo diferente. Entonces, esto me lleva a decir que en este proceso es muy importante que asumamos que es una tarea que vamos a vivir en compañía de otras personas, pero que la debemos afrontar cada uno a nuestro ritmo, entendiendo que lo que nos dicen a veces nos sienta bien y otras veces tenemos que ser críticos. Por ejemplo, el no llores o hasta cuándo son cosas que decimos normalmente o escuchamos normalmente, pero que riñen con la realidad de lo que es este proceso de duelo. Siempre es individual y tiene altos y bajos. Hay días buenos, hay días muy malos, días en que seguramente sentimos una desesperanza terrible y otros días, a veces sin saber explicar por qué, estamos en armonía y en paz con esta nueva realidad y es vivir sin ese ser querido o sin esa situación que antes nos acompañaba. Con relación a lo que muchas personas entendemos sobre el duelo, también hemos oído que atravesamos etapas en el duelo y me gusta hablar de la palabra fases y no de etapas porque da la connotación de que de la 1 sigue la 2 y luego la 3 y esa no es la realidad. Hay días, como decía, que pueden hacernos sentir que todo va bien y de pronto viene un evento personal o una fecha conmemorativa que me hace sentir como que estoy en el día 1. Es decir, no voy a tener una adaptación progresiva y siempre hacia adelante. Tiene muchos altos y bajos, como señalaba antes, y en este proceso cada persona va a ir viendo cuáles son esas emociones. Entonces, cuando hablamos de fases de duelo, realmente lo hacemos más con un fin descriptivo,
pero entendiendo claramente que no todas las personas tenemos que vivirlo tal cual, que algunas personas no sienten que alguna de estas fases atravesaron por ellas y que probablemente el conocimiento que tenemos simplemente nos da como un marco de referencia para comprender que sí es normal que ciertas cosas nos pasen. En los duelos enfrentamos situaciones que a veces son esperadas y podríamos decir que esto es a lo que llamamos un duelo anticipado. Si tenemos un abuelo que ya es mayor y que sufre una enfermedad y nos dicen que su tiempo de vida es corto, de alguna forma nos empezamos como a preparar a esta pérdida. No es que no haya tristeza, sí la va a haber, pero hay como un trayecto menos impactante emocionalmente porque de alguna manera la hemos pensado. No pasa lo mismo con las muertes repentinas y especialmente si son de personas jóvenes y más todavía si son accidentales. Entonces, la muerte repentina probablemente nos haga sentir más esta fase que tal vez hemos oído mencionar y es la de la anestesia o el choque emocional. Y es que pareciera que en estas circunstancias uno está como en modo no sentir. Incluso cuando hemos vivido algo así, a mí misma me pasó con el duelo de mi mami que fue repentino, que en el funeral yo decía, pero yo ¿por qué no me siento tan mal? Veía a las personas al lado mío, a mis hermanas, a mi familia, y yo decía, pero yo ¿por qué no estoy así? Y esta situación de que cada persona va a reaccionar hasta de un modo que no sabe cuál va a ser, pero que esta anestesia que experimentamos es un mecanismo muy bello que tiene nuestra mente y es para poder con el dolor. Esta fase suele ser corta y cuando hablo de un tiempo aquí no es riguroso. Aproximadamente un mes, esto es lo que la literatura describe a esta fase de no sentir tanto, de que nuestras emociones están como bloqueadas. Y como decía, es un mecanismo que nuestra mente tiene para poder con el dolor. Sin darnos cuenta, pasamos a otra que es como de rabia. A veces con la vida misma, con la persona fallecida, con las circunstancias, tal vez de no atención médica como pensamos que debía ser. Tantas cosas que pueden estar acompañando ese momento de rabia. Insisto, es una emoción muy intensa que empezamos a transitar por ella y conocerla es importante para que luego no nos sintamos culpables de sentir esto porque hace parte de esta adaptación. Termina siendo el objetivo para el cual el duelo ocurre y es que todos vamos a caminar por aquí para llegar a la adaptación de enfrentar esta vida sin esa persona o con el cambio que sea que suscitó el duelo que estoy atravesando. Todos los duelos caminan hacia allá, hacia que seamos capaces de incorporar la pérdida a nuestra vida y continuar con ella. Esto me lleva a hacer una aclaración y es que hay procesos de duelo que son bien adaptativos, es decir, que vamos a ir transitando por estas fases de las que hablo, pero hay otras personas que parecen quedarse estancadas en alguna de ellas y ahí hablamos de un duelo no tan adaptativo. Además de la rabia, viene luego una fase que es como de negociación y yo misma me corrijo al decir luego porque no es necesariamente así, puede ser la negociación primero que la rabia, para cada persona va a ser diferente, pero en esta negociación es como que uno, si cree en un ser querido, casi que está hablando con él y dice, si yo hiciera tal cosa, tal vez esto fuera menos difícil, si yo
hubiera hecho esto, tal vez esto no hubiera sucedido. Es como negociación porque es uno como transando o planteando escenarios de lo que podría llegar a ser que cambie esta realidad que me está costando asimilar. Muy a menudo sigue una de tristeza y, como decía, a veces alternamos. Hay días, a veces en el mismo día podemos experimentar que estamos en paz, luego tenemos rabia, luego estamos re tristes. Todo esto hace parte de lo que es el proceso normal del duelo. Y en esta fase de tristeza lo que hacemos es como pensar mucho, recordar mucho, y es necesaria porque es a través de como aquietarnos y de dar muchas vueltas a la realidad de lo que es ya vivir sin ese ser querido o sin esa realidad que antes me acompañaba, para poder expresar todas esas emociones que acompañan la tristeza, y a medida que las vamos expresando, vamos estando en contacto con ellas, es que vamos a ir sintiendo que poco a poco va llegando momentos de armonía, de serenidad, de aceptar lo sucedido y empezar a resignificar el vivir ya con esta nueva realidad. Aquí un concepto que a mí me ha parecido importantísimo y le ha ayudado a muchas personas que he acompañado en el proceso de duelo, y es que perdemos a las personas, pero no perdemos la relación que teníamos con ellas. A veces esa relación incluso se vuelve más intensa, más diaria, más en nuestro lenguaje interior. Estamos haciendo muchas cosas honrando la memoria de ese ser querido o inspirados por ese papá, ese hermano o ese hijo que ya no nos acompaña, pero mucho se expresa en cómo le gustaría, por ejemplo, a mi papá ver esto, cómo estuviera mi hijo tranquilo, sabiéndome a mí ya retomando la vida y volviendo a tener momentos de alegría, de paz o de tranquilidad. Hay algunas señales que nos hacen pensar que un duelo no se está elaborando de manera adecuada, y es a eso a lo que llamamos un duelo maladaptativo. Y básicamente es cuando la persona pareciera quedarse estancada en algunas de las fases que señalé, particularmente la negación de lo ocurrido o la culpa por mucho, mucho tiempo. Y a esto me refiero a que no es en el primer año. Es difícil hablar, como señalaba antes, si el duelo es personal, pues darle un tiempo es difícil. Hay veces donde yo he escuchado, especialmente a padres que pierden sus hijos, decirme que el duelo dura toda la vida, pero no son esas manifestaciones intensas de las emociones, de sentir que no puedo continuar con la vida, que tengo como paralizada la vida. Esa sería la segunda señal. Insisto, no es la presencia de ciertas emociones, sino que parezca la persona estancada en ellas aún cuando pasa mucho, mucho tiempo. Cuando definitivamente la persona huye de lo que está sintiendo, porque hablar de duelo y transmitir qué es lo que podemos esperar también es como dar permiso para que las personas lloremos, expresemos todo eso que sentimos, porque no expresarlo es el equivalente de tener una herida y no limpiarla. Es decir, se va a hacer más intenso el duelo no expresado, y eso no quiere decir que yo lo tenga que hacer en público. No, puedo hacerlo en privado, puedo hacerlo en la ducha, puedo hacerlo donde yo decida, pero sí permitirnos esa expresión del dolor. Cuando hay una persona que no se permite la expresión del dolor, que huye del dolor y a través tal vez de empezar a consumir alguna sustancia o de
decididamente no hablar de ese ser querido fallecido. Conozco personas a quienes en la consulta clínica tal vez una depresión en este momento de su vida tiene que ver con que hubo unos duelos no elaborados, quizá porque en esa familia, en un ejemplo de ser férreo y de tratar de superar la tragedia vivida, ese papá, por ejemplo, puso silencio a toda la familia y dijo, nunca más volvemos a hablar de esto, y nadie más lo hizo. Entonces, para todos los miembros de esta familia es muy probable que ese duelo no se haya elaborado de manera adecuada. En resumen, son señales de duelo mal adaptativo el que la persona se vea como estancada en su dolor, en su rabia o en la negación de la situación de pérdida. El que tal vez no haya expresado o no se haya dado permiso para experimentar todas las emociones que hacen parte de este proceso natural, el que a partir de la pérdida se haya dedicado a abusar de alguna sustancia que de alguna manera le anestesie ese dolor, sin duda el que tenga manifestaciones de no querer vivir y a veces, como decía, este duelo que es normal puede precipitar ya sí una depresión en algunas personas que tal vez tengan otra cantidad de duelos en su vida no elaborados adecuadamente. Es muy importante entonces ver el duelo como un proceso natural, nada hay más natural que ello. El proceso de duelo es universal, es decir, en todas las culturas vamos a tener que caminar por este trayecto con todas las emociones que lo acompañan. Por decirlo así, el duelo es como una herida emocional equivalente a una herida física que si no la limpiamos, la cuidamos probablemente y la tapamos, probablemente se va a infectar y se va a volver más difícil. Asimismo, si bien es una experiencia personal y única, todos debemos hacer cosas que nos ayuden a expresar las emociones que acompañan estos momentos tan difíciles y a resignificar el poder vivir inspirados con la memoria de ese ser querido y el amor que nos vincula con ella.